Próximo retorno, su espacio cósmico, filosófico y divertido, donde yo, Aldo Concha y tú viajaremos juntos y descubriremos los secretos que esconde el universo. Como ya podrían haberse dado cuenta, tengo una invitada muy especial, y sobre todo especial porque es la primera invitada en físico al próximo retorno podcast. Un aplauso para Grace. ¿Cómo estás, Grace? ¿Cómo te trata el 2021? Hola Aldo, muy bien. Fíjate que estoy muy contenta porque afortunadamente inicio el año bien, así que ya con todo para darle a los proyectos. Excelente. Y ahorita en la rosca, ¿te tocó muñequito? ¿Cómo ¿Qué fue te la historia de digo? tu rosca? Te voy a confesar que hice trampa porque compramos una rosca que tenía muñecos comestibles y nadie sabía que eran comestibles. Entonces de pronto yo corté mi pedazo y dije no hay nada y mientras masticaba sentí algo así como duro, ¿no? Y dije no, ya fue. Y tipo saco el pedazo y era la cabeza del muñequito. Y en ese momento me di cuenta que era de chocolate y dije no, aquí nadie va a saber nada y me lo comí. O sea, esas roscas son tal cual para los tramposos de que sí se comen los muñequitos, Obvio, ¿no? obvio. Oye, no sé si llegaste a ver en redes que se hizo un mame muy divertido, porque algunos panaderías, obviamente, pues agarrando la popularidad de Baby Yoda, ¿no? De la serie, perdón para todos, me moví mal. Aprovechando la popularidad de la serie de Mandalorian Baby Yoda, pues sacaron sus roscas al Claro, estilo de que ves de que viniera un niño, viniera el niño, ¿no? claro. Y pues yo vi que hasta creo que sacerdotes y padres de familia salieron, que herejía y que es del diablo, y ya sabes lo típico que con algo está de moda. Si es Pikachu es el diablo, los Simpsons Claro, del diablo, claro. Dragon Ball del diablo. Mientras no sea lo que ellos dicen, no es aceptable. Está excelente. Oye, Gres, ya lo que yo siempre trato de tocar con los invitados que tengo aquí en el programa es que me cuenten un poco de cómo vivieron su cuarentena, ¿no? El 2020. Digo, a grandes rasgos, ¿no? Tal vez lo que menos te gustó, lo que más te gustó, pues así hubo cambios significativos en tu vida. Yo, pues ya me has contado algunos, ¿no? Hemos tenido la oportunidad de platicar, me has contado algunos, Claro. pero pues ahora sí que en pequeño resumen, Pues lo mira, que ¿qué fue el 2020 para Grecia? en tres palabras me la pasé encerrada, engordando y feliz. Pero ¿cuál engordando? O sea, Nah. la gente puede verte, te tiene en primer plano, Ay, de súper discúlpenme. delgada. No, no es cierto, pero mira, yo creo que más allá de el momento más difícil que fue de pandemia, yo me acuerdo que estábamos en marzo, recuerdo el Sí, más o último fin menos. de semana, no sé qué El, habrás de, el del hecho puente de de Benito Juárez. exacto, Estaba en no la sé, playa. no sé qué habrás Yo hecho. me Ok, fui a la estabas en playa, o la sea, playa. renté una casa en la playa. Yo me acuerdo que ese día dije, tengo el plan de salir con mis amigas, no sé qué, bla, bla, bla. Y recuerdo que me acosté y dije, no, va a haber más fines de semana. Voy O a sea, salir después. es como de película, ya sabes, de adolescente juvenil, pero además de Totalmente, destrucción del totalmente. mundo, que típico que son zombies o algo así. Exacto. Y yo me quedé en mi casa tirada viendo películas. No sabía que eso era lo que iba a hacer durante los próximos 8 meses de la vida, ¿verdad? Pero pues sí, yo recuerdo que de pronto el lunes quise ir a trabajar y lanzaron el anuncio de El que domingo, no, creo que el lunes lo lanzaron. para mí fue un lunes, o sea, yo Sí, sí, estaba sí, yendo a tienes toda la razón. trabajar y recuerdo que mi jefe dijo, esperen todos, o sea, se está diciendo algo de una pandemia y que hay que parar. O sea, yo recuerdo ese momento ya como que en el camión y yo decía, ¿pandemia? que estoy rodeada de gente, ¿qué pasó, no? Claro. Súper asustada y recuerdo llegar al trabajo y la primera vez que se tocó el tema, como que todos éramos muy incrédulos, ¿no? Es así como, ay, ajá, pero en otro país, o sea, en otro Sí, porque continente. realmente todo el relajo empezó por ahí de octubre del 2018 en Wuhan. Esa, O sea, ya nosotros era, ay, mira lo que está pasando en China, pobrecitos, sí, que se cuiden, ¿no? O sea, que cumplan los allá, pero procedimientos México allá, pero sí, jamás, ¿no? claro. Además de que se debatía mucho como, ay, es idéntico a lo de la influenza, cuando a todo el mundo se nos decía que gel antibacterial por todos lados y que no sé qué. Y yo creo que también algo, o sea, ya 2021 sería ridículo
que alguien no creyera en el coronavirus, que no No, creyera en la pandemia. sí, o Pero sea, hubo gente que al inicio no creía y estaban las teorías que si la 5G, que si, que si las vacunas eran para ponerte chips o que si con eso te querían controlar la mente y no sé qué tanta sarta pues de fake news ahora sí yo que creo empezaron a que salir. hasta mayo fue cuando ya la gente como que entendió que esto era algo serio, o sea, que ya no. Porque además, tú como bien mencionas, sí fue en marzo, fue ese fin, yo me acuerdo que renté una casa en la playa y bueno, yo que pues por mi trabajo, la naturaleza de mi trabajo, pues sí tengo días inhábiles, el lunes fue inhábil. Entonces yo estaba Ujú. regresando de la playa el lunes en la tarde, cuando sale el gobernador a decir ya de esto, esta situación crítica, Sí, y en eso, como a la hora, me manda un mensaje en el trabajo de ya no nos vemos en la oficina. O sea, ya, sí, empieza tu home además office. al Igual fue inicio, horrible, sí, horrible. y fue súper confuso porque, bueno, al menos aquí en Mérida fue como cerraron por sectores y nadie sabía a qué sector pertenecía. Era todo muy ambiguo antes de que saliera toda la información completa, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Y además también venía esta incertidumbre de que gente, pues algunos desde mucho antes los empezaron a correr, otros, pues otra gente que sí quiso como mantener a su plantilla porque decía, bueno, cuanto más, un mes. Después, bueno, otro mes y es 2021 y sigue, ¿no? Y no creo que venga para corto plazo, que se acabe. O sea, yo me imagino que si Bueno, bien no hay nos que ser va, tan si nos bien negativo. nos va, 2022 lo empezamos con más tranquilidad. Totalmente, yo creo que igual va a ser un año de encierro, pero ya tenemos la experiencia de un año entero para saber cómo sobrellevar todo esto, ¿no? Ya si no nos aplicamos con todo lo que sabemos, ya, o sea, un 2023, perdón, 22 con esto ya sería demasiado. Y en cuanto a los cambios, ¿no? Porque pues mucha gente a lo mejor se queda con esta idea de pues nada cambió, o sea, todo fue igual porque pues nadie salió, pero pues la vida sigue, ¿no? O sea, la vida Sí. no se queda sentada esperando. Y en cuanto a esos cambios, ¿tú qué podrías decir de la Grecia que empezó el 2020 contra la Grecia que empieza el 2021? O sea, en Ok. esta experiencia que mencionas, o sea, como que si pudieras mandarte un mensaje al pasado, ¿cuál sería el mensaje que te darías? am, Valora todo lo que tienes cuando lo tienes, porque sí me tocó ser de esas personas desafortunadas que en pandemia se quedaron sin chamba y en pandemia se enfermó y en pandemia perdió familia, ¿no? Entonces, sí fue para mí también un poco dejar de pisar el acelerador y decir, bueno, ¿cuál es la prisa? O sea, hay que regresar a disfrutar como lo hacía, como cuando era niña, ¿no? Y a entregarle la importancia a esos temas que pues ya de adulto a veces te vas despegando por concentrarte en construir solo lo tuyo, ¿no? Y ya, yo creo que pues más que nada eso y aprender a no ser tan futurista. Ahora las metas que yo decía, ay, en 3 años, bueno, en 3 años no sé cómo va a estar el mundo ahora. Sí, sí, Ahora claro. tengo que planear en corto y también eso, ¿no? O sea, decir, bueno, igual y el otro mes me enfermo y no me va tan bien, ¿para qué hice tantos planes, De hecho, no? justamente en un video que debió haber sido el que salió, si bien le va este video la semana pasada, si bien no le va hace dos, dependiendo del trabajo, Ujú. justamente hablo de esta frustración que me doy cuenta cuando no puedes hacer planes a más de tal vez una semana o 15 días porque no sabes lo que vaya a pasar, ¿no? Desde cosas catastróficas o tal vez hasta fatales, pero hasta simple hecho de por decir, por ejemplo, no sé, Semana Santa. ¿Ya estará todo tranquilo para que pueda, no sé, ir a algún lugar de vacaciones o estará todo crítico? O sea, no puedes Ya saber, es ¿no? demasiada la incertidumbre, o sea, ahorita donde de pronto empezamos a ver a estados vecinos y que viene el semáforo rojo y dices, bueno, está empezando el 2020 otra vez al parecer. O sea, para estas Sí, fechas se dictaba lo mismo, o sea, era así como viene algo y ¡pum! Abril todos en rojo, ¿no? es como me siento que el 2020 es como un niño que hizo así su berrinche, que se portó mal y lo castigaron un mes, ¿no? Y Exacto. cuando regresa el castigo te dices, bueno, aprendió la lección, pero viene recargado, así viene con un mes de A ver si odio. de verdad aprendiste, ¿no? Y sí, sí. Porque digo, sí, ciertamente ya tenemos las vacunas en proceso, que según el plan de vacunación, por lo que vi y entendí a nosotros, nuestra generación más o menos por la misma edad, nos va a tocar hasta agosto, por Sí, en ahí. verano. O sea que pero nos queda todavía a nosotros un largo camino, ¿no?
Y bueno, pues, otra cosa de las que nos encanta tocar en este podcast con los invitados son tus anécdotas paranormales, místicas, misteriosas, alguna que te haya pasado a ti, alguna que pues le haya pasado a lo mejor a algún conocido, algún familiar que tú sepas pues de primera mano porque te lo contaron. Bueno, a mí en particular, alguna que recuerdo muy fuerte de cuando era niña era que yo pues tenía mi cuarto frente al cuarto de mis papás. Yo dormía con mis hermanos y mis papás pues en su cuarto. Por alguna razón ese día mi mamá y yo dormimos juntas en un cuarto y mi papá y mis hermanos en el cuarto de enfrente. Como el típico de noche de niñas y noche de Exacto, niños, ¿no? exacto, Algo así. exacto. Pero podíamos vernos desde la puerta, ¿no? Entonces fue algo muy raro porque de madrugada mi mamá y yo nos levantamos al mismo tiempo, como con una inquietud de no puedo dormir. Ok. Y recordamos muy bien las dos estar sentados en la cama y ver que mi papá se levantó y verlo salir como que hacia la sala y gritarle así como, papá, ¿a dónde vas? Y vimos que salió, pero sin abrir la puerta, ¿no? Y fue así como mi mamá, ¿a dónde fue tu papá? Y cuando volteamos a la cama enfrente, mi papá estaba acostado dormido. Sí, era en su quinto sueño, me Ajá, en su imagino. quinto sueño, no lo sé. Su espíritu habrá salido a pasear, yo qué sé, pero fue súper frustrante porque mi mamá muy asustada corrió a ver pues si mi papá estaba bien. Y ya mi papá, o sea, sí tardó en despertar, pero despertó así como, ¿qué? ¿Qué hice ahora, no? Y ya entonces mi papá ese día había soñado que salía de su cuerpo. Entonces eso fue así como que la Fíjate que algo relación sí te iba a decir, más porque rara. digo, no estoy diciendo que esto haya pasado, ¿no? No estoy afirmándolo, Aldo es de noche, me da pero, miedo, por no, favor. pero hace poquito estaba leyendo como una persona que no es, que creo que es psicólogo, psiquiatra, algo así, no entendí bien, pero el caso no es como que él haya hecho un descubrimiento de los sueños, así de, descubrir, sino más bien relacionó de mucha gente que ha tenido pues, experiencias vívidas con respecto a los sueños, donde sí hay como, por decir, cuando más placentero duermes, en el momento en el que estás en más éxtasis de sueño típico, a lo mejor si una tarde de ejercicio, que hiciste mucho ejercicio, comes ligero y te acuestas a dormir, y es cuando más descansas, Okay. eres más propensa a estas proyecciones astrales, ¿no? Entonces, él dice que, por ejemplo, que si tú te quedaste con la idea de que tenías hambre, o sea, de que tenías que cenar y a lo mejor no cenaste por el cansancio, Okay. entonces esta proyección astral podría proyectarte a ti yendo a la cocina, Ay, wow. ¿no? O sea, entonces pudiera hacer eso, como bien dices, tu papá sueña eso, entonces se está guiando a ese viaje. Podría ser, pero creo que es algo que nunca se me va a olvidar porque pues yo de niña dije, ay, me lo imaginé, ¿no? Mi imaginación es muy grande. Sí, sí, claro. Pero ver a mi mamá tan asustada y preguntándome tantas veces, ¿viste lo que yo? Ya fue algo que me marcó y Digo, ya algo después, que solo ustedes vieron, ni tus hermanos después les preguntaron no, nada. mis hermanos estaban dormidos, o sea, nada más que sí fue muy impactante que fuera una visión compartida, ¿no? Y yo recuerdo que como 3 días enteros mi papá me dio mucho miedo. Sí, me imagino. Oye, ¿y nunca te ha pasado de soñar algo y que luego pase? O sea, ¿eso es como tipo Sí, premonitorio? sí, en mi familia hay como que una tradición extraña. Resulta que a raíz de que mi mamá tiene un sueño hace muchos años de que se le cae un diente, que es bien sabido en México que si se te cae un diente significa muerte. Ay, Bueno, a raíz de eso, mi mamá tomaba un vuelo al día siguiente en Chetumal, solo viajaba a Aeroméxico, me acuerdo, o creo que era Viaxa en su tiempo. Bueno, resulta que iban a viajar y ya estábamos en el aeropuerto y digo, nada demás. personal contra Viaxa ni contra Aeroméxico. Máximo respeto para ambas aerolíneas. No, Todo imagino que nuestro ellos no apoyo tienen en la culpa, sí, pandemia. Te claro, sí. extrañamos a Viaxa. Sí, o sea, no es nada en contra de las aerolíneas. Les echamos porras. No, pero te digo, bueno, iba a volar y llegamos al aeropuerto y mi mamá estaba súper ansiosa, así es que soñé que se me cae un diente y nosotros, ay mamá, es tu ansiedad porque vas a volar, no sé qué. Bueno, en total que mi mamá ya estaba abordando y no se quiso subir al avión. O sea, de pronto volteó y dijo, no me voy a ir, no sé qué. Y nosotros, mamá, o sea, ya está todo, ya gastaste, vete. No, que bajen mis maletas. Se para todo el avión, bla, bla, bla. Total que regresan las maletas. Y creo que ese vuelo hacía conexión. Total
tal que en la conexión el vuelo se estrella. O sea, se cae y bye. O sea, Entonces, eso quedó como que muy marcado en mi familia y a partir de ese día nos volvió a pasar la segunda vez cuando mi mamá soñaba que se le caía un diente, algún accidente había. Volvió a pasar una vez y chocó, o sea que dijo, se me cayó un diente y así, bye, chocó en carretera. Y ya, wow. entonces cada vez que alguien tiene un viaje o algo por salir y si alguien de la familia sueña que se cae un diente, es así, se Se cancela. cancela. No, y además no sé si hayas visto la película de Destino Final, pero me lo recordó así, como tal Claro, cual lo mismo. Y qué bueno que mencionas las películas, porque fíjate que como de película es el tema de esta noche, ¿no? claro. Que vamos a hablar de el caso de Miriam Rodríguez, una mujer que supera la ficción de las películas de Hollywood, ya que casó a la mayoría de los involucrados en el secuestro y asesinato de su hija. Próximo Retorno Podcast, el mejor podcast. Claro que sí. Y pues bueno, te empiezo, Grecia, para entrar al calor del tema, ¿no? Ujú, Esta es una crónica de un periódico ok. en Tamaulipas. Miriam Rodríguez empuñó la pistola en su bolsa al correr entre el gentío matutino en el puente internacional hacia Texas. Cada tanto se detenía para recuperar el aliento y mirar la foto de de su próximo objetivo, el vendedor de flores. Lo había asediado durante un año, acechándole en línea, interrogando a los delincuentes con los que trabajaba e incluso trabando una amistad con parientes que no sospechaban que lo que Miriam Rodríguez buscaba era saber su paradero. Ahora por fin tenía una pista. Una viuda la había llamado para decirle que vendía flores en la frontera. Desde el 2014, Rodríguez rastreaba a los responsables del secuestro y asesinato de Cal, su hija de 20 años. La mitad de ellos ya estaban en la cárcel, no porque las autoridades hubieran hecho su trabajo, sino porque ella, Miriam, los persiguió por su propia cuenta con una meticulosa obsesión. Se cortó el cabello, se lo pintó y se hizo pasar por por encuestadora, trabajadora de la salud, funcionaria electoral, todo esto para conseguir los nombres y direcciones de la gente a la que buscaba. Inventó excusas para conocer a sus familias, a las abuelas y a los primos, que sin saber le daban los más mínimos detalles. Ella los registraba en un cuaderno que guardaba en el maletín negro de su laptop, con el que hizo la investigación y los fue rastreando uno por uno. Conocía sus hábitos, sus amigos, sus ciudades de origen, su niñez. Sabía que antes de unirse al cártel de los Zetas e involucrarse en el secuestro de su hija, el muchacho había vendido flores en la calle y que ahora que estaba huyendo volvería al oficio que conocía y vendería rosas para llegar al final del mes. Sin ducharse se puso su gabardina y encima de la pijama cubrió su melena roja encendida con una gorra de béisbol y metió una pistola en su bolso al dirigirse a la frontera para encontrarlo. En el puente escudriñó entre los carritos de los vendedores en búsqueda del niño de las flores. Pero justo ese día, el joven estaba vendiendo lentes del sol. Cuando por fin lo halló, se emocionó demasiado y se acercó hacia él. Él la reconoció y corrió. Con la esperanza de escapar, emprendió una carrera a lo largo del paso peatonal. Rodríguez, de 56 años en ese entonces, lo atrapó de la camisa y forcejeó con él, poniéndolo contra el barandal. Apretó su pistola contra la espalda y le dijo, si te mueves, disparo. Y no, eso no pasó. La realidad es que lo mantuvo ahí casi una hora, esperando a que la policía llegara. Así, se me hace Miriam Rodríguez bien gángster. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo sabes, como mujer? ¿Cómo te Mira, hace sentir escuchar esto que acabo de decir? no creo que no puedo verlo desde una perspectiva solo como mujer porque siento que abarca como tres problemas muy importantes en nuestro país, que si bien el primero, obvio, en nuestro país, ser mujer aparentemente es un problema que traes desde que naces, o sea, eres mujer y es peligro, ¿no? Dos es qué está pasando a niveles psicológicos con la población de México, porque está tan normalizado el crimen, el maltrato y la matanza. O sea, sí, porque la gente puede andar como si nada. No, y además digo, aquí más triste, más adelante vamos a tocar como lo que hizo cada persona de los que está No, involucrada en este caso y claro. llegamos a cosas bastante, pues, desagradables. Pero también viene vamos a decir, como bien mencionas, ¿no? Una parte del problema social que existe, no se puede ocultar, y segundo problema que se normaliza.
Pero también por otro lado hay gente que se echa la serie de Narcos, que se echa la serie del Señor de los Cielos. Entonces, pues también hay quien lo consume. O sea, Claro, es una cultura que no dejamos de enriquecer y de aplaudir y de hacerlos, ponerlos en un pedestal como si lo merecieran, ¿no? Pero bueno, yo hace días hablaba de este tema también y decir, hay sectores de la población donde las condiciones laboralmente y profesionalmente son tan pobres que no hay otro sector que te ayude a salir de tu pobreza más que ese. Y entonces toda la infancia de ese pueblo crece viendo que la gente obtiene éxito, entre comillas, de esa manera, ¿no? sí, claro, porque además pareciera que el sistema, o sea, al menos el sistema económico mexicano está hecho para que la gente pobre se quede pobre. O sea, hay muy pocas oportunidades de crecimiento real, ¿no? Totalmente. Y de hecho, justamente para el 2014 era una época particularmente sombría en San Fernando. Muchos de los bares y restaurantes habían cerrado por miedo a las balaceras. Las fosas masivas eran tan comunes que se podían encontrar hasta 20 restos juntos por cada noche, ¿no? O sea, era una cantidad de matanzas, pero sorprendentes. Los Zetas, que alguna vez fueron el brazo armado del cártel del Golfo, llevaban años en una batalla con sus antiguos jefes. Se llevaban a inocentes para financiar su guerra con los rescates o para reclutar soldados que pelearan. A veces solo por diversión organizaban peleas a muertes con los cautivos. Luis, el hermano mayor de Karen, se había marchado de la ciudad para escapar de ese peligro, pero Karen se quedó para terminar la escuela y ayudar a su mamá con Rodeo Boots, que era un pequeño negocio familiar de indumentaria vaquera. El 23 de enero, cuando Karen se disponía a unirse al tráfico, dos camionetas se la emparejaron, una a cada lado, y la detuvieron. Hombres armados subieron a la fuerza en su camioneta y se marcharon con ella a bordo. La llevaron a la casa familiar donde Karen vivía durante la semana, los días en los que su mamá trabajaba como niñera en Texas. Cuando Karen estaba en el piso de la sala, amordazada y amarrada, alguien tocó la puerta. Era el mecánico de uno de sus tíos que apareció para hacer unas reparaciones a la camioneta de la familia. Los secuestradores entraron en pánico y lo agarraron él también. Las semanas posteriores al rapto de Karen se convirtieron en un nudo nauseabundo de llamadas amenazas y falsas promesas. Para pagar el primer rescate, la familia de Rodríguez tuvo que obtener un préstamo de banco que ofrecía líneas de crédito para este tipo de pagos. La familia siguió al pie de la letra. Ay, se me movió, perdón, no se ve. La familia siguió al pie de la letra todas las instrucciones. El padre de Karen dejó en una bolsa con efectivo cerca del centro de salud y luego esperó, en vano, a que los secuestradores la liberaran en un panteón local. Como tenía poco que perder, Rodríguez pidió una reunión con los integrantes del cártel local de los Zetas y para su sorpresa accedieron. Se sentó el Junior en un restaurante de la ciudad, frente a un joven delgado. O sea, o sea, obviamente guardando un poquito las dimensiones, esto escalonó hasta el narcotráfico. O sea, el papá de esta chica ya desesperado pide audiencia o sea, no sé si tú seas fan de estas como películas japonesas de mafia, pero o hasta del estilo El Padrino, que es el típico, no hace la escena del restaurante italiano con el padrino allí que vas a pedir el favor y donde se Exacto, cierran o los sea, negocios. O como sea, si eso es lo que fueran está figuras pasando. de gobierno que dices que ir a una audiencia con el alcalde, ¿no? Ajá, o sea, hay un sistema, vamos a decir, de alguna manera, es una organización, por eso es el crimen organizado, Pues ¿no? sí, Porque hay una y es el organización. mismo nivel de poder que tienen ante la sociedad y muchas cosas más, ¿no? Fíjate que estando ya frente a frente pues de ¿cómo decirlo? Ah, Personaje. personaje, gracias. Pues le rogaba que liberaran a Karen, mientras de tanto en tanto el radio de este personaje chistaba. Él insistió que el cártel no tenía nada que ver con su hija y hasta se ofreció a ayudar a localizarla por una cuota de $2,000. El papá de la muchacha lo pagó y a través de la estática ella por fin escuchó que alguien lo identificó por un nombre. Y aquí empieza a explotar todo, ¿no? Con el nombre de Sam. Después de una semana dejó de contestarle el teléfono. Otros llamaron y decían ser los secuestradores, que necesitaban otro poquito de dinero, que esta vez solo $500. La familia dudaba que eso fuera a devolverles a Karen, pero de igual manera mandaron el dinero. Con cada pago, la mamá, Miriam Rodríguez, recobraba la esperanza, y con cada aliento fallido por recuperarlo caía en un desconsuelo más hondo. Miriam, separada ya de su esposo, se fue a vivir con su hijo mayor, Azalea. Una mañana, semanas después
del último pago, bajó las escaleras y le dijo a Salea que sabía que Karen no iba a regresar jamás y que lo más seguro es que estuviera muerta. Lo dijo con una certeza como quien describe un sueño. La hija mayor, Azalea, no, perdón, le dijo a su hija mayor que no descansaría hasta encontrar a la gente que se había llevado a Karen. Los cazaría uno por uno hasta el día de su muerte. Azalea vio cómo la tristeza de su madre se convirtió en una decisión y cómo la esperanza dio paso a la venganza. Después de eso, su madre se convirtió en otra persona. O sea, tú, guardando obviamente, pues que no eres mamá, no muy difícilmente vas a saber, pero tú tal vez teniendo este apego más cercano, ¿cómo crees que podría ser ya, no sé, la desesperación de aceptar la muerte de tu hija y decir, o sea, ya sé que no va a volver? O sea, ¿qué Pues tantas cosas crees que pudieron pasar en la cabeza de... yo creo que en realidad un papá nunca deja de guardar la esperanza de que su hijo esté vivo, diga lo que diga y le muestren lo que muestren, ¿no? Sí, Yo creo claro. que esa esperanza para ella nunca se esfumó, sino su lucha hubiera terminado. Y pues también es pensar como, bueno, en caso de no quiero sentir que mi hija murió en vano o se olvide, ¿no? Sino que obviamente tomar justicia por tus manos porque viviendo en este país muchas veces así lo vas a tener que hacer, ¿no? Y creo que siempre es algo inmedible el tamaño de cosas y el nivel de riesgo que un papá puede llegar a tomar con tal de tener la pista más chiquita sobre el paradero de un hijo, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Pero, pues no sé, o sea, es una mezcla como de dolor, de indignación, de dudas, de encontrar respuestas y es algo que nunca se acaba. Y aquí lo que sorprende es que la señora, o sea, fuera de quedarse resignada, ¿no? Fuera de tal vez perder toda esperanza, ¿no? O perder todas ganas de vivir, pues, si bien la venganza nunca es la mejor, pues, el mejor camino, ¿no? O sea, Pues si bien no, pero, pues, como que yo siento que de alguna manera le dio sentido a su vida. Dijo, o sea, puedo sentarme aquí a lamentarme toda mi vida, o puedo salir y tratar de resolver esto que además, como más adelante vamos a ver, pues no mucha gente quería ayudarla, no mucha gente estaba dispuesta a hacer no, realmente algo y por solucionar. creo que también hay que aprender a dividir el bando de la venganza y la justicia, ¿no? No es lo mismo. Y fíjate que después de que pues pasa todo esto con Miriam Rodríguez, eh, logra confirmar a uno de los involucrados con el secuestro, gracias al mecánico que, como te mencioné hace ratos, habían agarrado junto con Karen, pero que el cártel nunca había tenido la intención pues, de quedárselo y después lo dejaron ir. Rodríguez le interrogó para saber cualquier cosa que él pues hubiera podido ver o hubiera podido escuchar. Se convirtió en detective de redes sociales y pasó horas y horas escudillando en el perfil de Karen en búsqueda de pistas. Una mañana, acostada en el sofá, descubrió una foto en Facebook con la etiqueta de ese mismo nombre, Sam. Reconoció la misma complexión delgada y el rostro bien rasurado que había visto el día que comieron. Junto a él en la imagen apareció una muchacha con el uniforme de una heladería de Ciudad Victoria, a solo 2 horas de ahí. Rodríguez vigiló la tienda durante semanas hasta que se aprendió de memoria el horario de la joven y esperaba cada cambio de turno a que apareciera Sama. Cuando por fin lo hizo, ella siguió a la pareja hasta su casa y tomó nota de la dirección. Pero para obligar a que la policía quisiera hacer algo necesitaba muchísimo más que una sola ubicación y nombre. Y para conseguirlo tenía que acercarse más. Se cortó el pelo y se lo tiñó de un rojo encendido para que Sama no la reconociera. Luego se puso el uniforme de un oficial que conservaba de un puesto de bajo nivel que tuvo en la Secretaría de Salud. Con una identificación que parecía oficial, pasó gran parte del día haciendo una pequeña encuesta falsa en el barrio hasta que consiguió los detalles básicos de uno de los secuestradores de su hija. Acudió a las autoridades, tanto locales como estatales y federales, pero nadie la quiso ayudar. Iba a todas las partes con sus archivos como una vendedora de puerta a puerta para quien jamás había un no como respuesta. Al final consiguió que un policía federal accediera a ayudarla. Pues el policía que no quiso, pues no quiso revelar su nombre cuando menciona en la entrevista, dice que él nunca había visto algo así. Cuenta la gente al recordar el momento en que Rodríguez le mostró sus archivos y los detalles que había reunido. Eran increíbles. Había recurrido a todos los niveles de gobierno y le habían cerrado las puertas. Recordó la persona, ayudarla a perseguir a la gente que se llevó a su hija me dio mucho gusto y mucho placer como servidor público.
Y pues yo creo que el policía, el agente anónimo, ¿no? Aunque no podamos saber quién es, se merece también un aplauso, porque pues qué chido que se tomara el tiempo. O sea, bueno, digo, o sea, tan fregadas están las cosas que qué chido que estamos agradeciendo a alguien por hacer su trabajo, ¿no? Pero al menos alguien está haciendo su trabajo. Pues sí, no es algo que no solo debe quedar en chamba de gobierno, ¿no? Yo creo que intentar deshacer ese nudo social en el que estamos trabados es chamba de todos, tanto como sociedad y participación del gobierno. Y yo creo que también por eso también mucho se ha popularizado ya en varias partes del país, pues hasta estos grupos de policías vecinales y vigilantes vecinales, ¿no? O sea, Ujú. ya hasta en las mismas redes sociales, yo recuerdo ya en sus inicios, de repente, sobre todo en estos grupos de tipo todo Mérida Centerio, o sea, que son muy masivos, pues la gente se aprovechaba siempre para burlarse, siempre tenían este como fiel de burlarse, sacar memes y todo. Pero últimamente hay mucho esa parte de como de buena onda, ¿no? Entonces, ya hasta en los grupos, cuando quieren quemar a alguien o quieren hacer algo en mala fe, la misma gente denuncia eso, ¿no? O sea, como que ya hay esta parte por el orden, porque ya nos dimos cuenta que si nosotros mismos no empezamos, la autoridad muy difícilmente va a dar el Sí, primer y paso, esos son ¿no? los puntos más importantes, ¿no? Uno, que la gente se atreva a denunciar para poder pues despertar a los demás y que se unan. Y pues fíjate que para cuando por fin el gobierno gira una orden de aprehensión, Sama ya se había fugado. Frustrada, Miriam redobló los esfuerzos para identificar al resto del grupo y poco a poco después tenía fotos de Sama posando junto a los demás. Era el día de que se celebraba la independencia de México, el 15 de septiembre del 2014. Y escucha esto, porque verdad, esto es como designio divino. Luis, el hijo de Miriam, estaba cerrando su negocio en Ciudad Victoria para ir a las celebraciones hasta que se dio cuenta que había un último cliente, había un último joven, ¿no? Delgado que miraba sombreros. Luis dejó bien lo que estaba haciendo para verlo bien, y era Sama. O sea, Sama, sin saber que esa tienda era de la persona que lo estaba buscando, entra a comprar unos sombreros. Llamó a su mamá y lo siguió con cuidado de no perderlo hasta antes que llegara la policía. Cuando le detuvieron en la plaza principal, Sama pataleó y gritó y dijo que estaba enfermo del corazón. Ya en custodia completó los detalles que faltaban en la investigación de Rodríguez y dio los nombres y ubicaciones de algunos de sus cómplices. Uno de ellos fue Cristian José Zapata González, que apenas tenía 18 años de edad cuando lo agarró la policía e incluso para los estándares del cártel era ya bastante joven. Y yo creo que esto es un poco lo que tú mencionabas, ¿no? De que gente que vive de repente en una posición muy mala, ¿no? O sea, que realmente se las vive mal, pues empieza a ver que a su alrededor la gente se hace dinero de esta manera, porque pues, estamos hablando de un chico de 18 años. Claro, pero es algo muy enfermizo, o sea, ¿desde cuándo una vida humana es moneda de cambio? O sea, a esos niveles hemos llegado de no poder progresar. ¿Me explico? Sí, De... sí, claro, o sea, donde ya una vida tiene precio. O sea, Así es. igual, digo, y es algo que igual toqué de otra manera en un episodio pasado, donde del caso de un futbolista que, pues como todo futbolista que firma por un club grande y tiene dinero, se saca el carrazo de lujo, se emborracha y atropella a una persona, ¿no? Y la mata. El caso está que, pues, al final termina pagando una condonación, una multa de aproximadamente 1,5 millones de pesos, ¿no? Como por el daño. Pero después sale a relucir que el futbolista gana aproximadamente 10 millones de pesos a la semana. Entonces, de Pero que dices, o sea, el castigo o sea, ni siquiera o sea, va a ser para él, pues sí, es ya, como dar un una peso. vida. Ujú. Bueno, el caso es que este chico, ¿no? De 18 años, Cristian José Zapata González, estuvo asustado durante el interrogatorio. Cuando Miriam se encontró, repito, cuando Miriam se encontraba fuera de la sala donde lo tenían, el adolescente preguntó si podía ver a su mamá. Conmovida, Miriam entró y le dio al muchacho su comida, una pieza de pollo frito y luego fue a comprarle una coca. Al volver, la gente le preguntó qué le había pasado por la mente, ¿no? O sea, era una persona que había estado involucrada en el secuestro pues, de su hija, ¿no? Y en el asesinato. A lo que Miriam respondió, como quiera es un niño, no importa lo que haya hecho, y yo como quiera soy una mamá. De acuerdo a su amiga Idalia Saldívar Villasencio, que la había acompañado al interrogatorio, ahorita lo oí y es como si fuera mi propio hijo. Tal vez ablandado por su generosidad, Cristian pues les dijo todos, ¿no? Estoy dispuesto a llevarlos al rancho donde los mataron, donde deberían estar enterrados todavía sus cuerpos, dijo para una declaración de la policía refiriéndose a las víctimas del grupo de secuestradores.
Rodríguez escarbó entre los restos abandonados de los secuestradores espeluznantes manchas en mesas sucias, huesos de distintos tamaños y algunos aparentes... ¡Ay! Algunos apenas eran astillas. El nudo corredizo era una horca que colgaba de la rama en un árbol retorcido. Se quedó helada cuando encontró en una pila de pertenencias personales una bufanda que había sido de Karen y el cojín del asiento de la camioneta en la que estaba en la parte superior de la mesa. Los forenses dijeron que Karen no se encontraba entre las decenas de cuerpos que habían identificado en el rancho, pero Miriam disputó el análisis del gobierno y con razón. Al año siguiente, un grupo de científicos encontraron un fragmento del fémur que pertenecía a su hija. La mayor parte de los funcionarios tenían un resentido respeto por Rodríguez. A pesar de que se quejaban de su vocabulario grosero y sus rudos modales, no todos se llevaban bien con ella, dijo una vez Gloria Garza, funcionaria estatal, pero uno respetaba la misión que tenía. Cuando iba de regreso, Rodríguez pasó por un restaurante de carne asada cerca de la entrada a la brecha que llevaba al rancho. Había comido ahí con Azalea apenas 2 días después del secuestro de Karen. En ese momento, una vecina del barrio a la que conocía bien, Elvia Yulitza Bentancur, había estado sola en una mesa tomando una soda. Rodríguez la saludó y le preguntó si sabía algo de Karen. Para ese momento todos sabían, pero Elvia se hizo la tonta, o eso pensó Rodríguez. Cuando volvió a pasar por el restaurante se percató de que tal vez la muchacha sabía algo. Tal vez había estado vigilando el rancho en caso de que viniera la policía. La angustia se convirtió en ira. Conocía a Bentancur desde que era una niña. Abandonada por una prostituta del burdel local, Miriam solía regalarle la ropa usada de Karen. O sea, era alguien cercano a la familia, ¿no? O sea, como nosotros aquí en Mérida tenemos la tradición del típico primo o la típico tía, ¿no? O sea, Sí, alguien claro. cercano. Rodríguez fue a toda velocidad a casa y se lanzó otra vez a la investigación. Descubrió que Bentancur tenía una relación sentimental con uno de los secuestradores de Karen que había estado en la cárcel por otro delito. O sea, llegamos a esta parte de no te importa vender a tu amiga, no te importa, o sea, lastimar a una familia que te ha ayudado, porque pues alguien cercano al final, como repito, ¿no? Claro. Igual que había hecho en la heladería, Rodríguez esperó durante semanas fuera de la cárcel a la hora de la visita hasta que Bentancur por fin apareció. La policía llegó y la detuvo y después descubrió que algunas de las llamadas para pedir el rescate se habían hecho desde su casa. Con el pasar de los meses, Rodríguez siguió llenando el maletín con pistas que exprimía de los archivos del caso, pero el rastro se iba haciendo cada vez más tenue. Algunos de los culpables ya estaban muertos, otros estaban en prisión. Los que seguían libres intentaban forjarse una nueva vida como taxistas, repartidores de gas, o en el caso de Enrique Joel Rubio Flores, como un cristiano renacido. Porque también hay mucho de esto, ¿no? O sea, digo, no me quiero venir aquí a burlar de los cristianos ni nada, pero siempre está este chiste que usualmente, yo siempre he dicho que el cliché viene acompañado de verdad. O sea, cuando algo es un chiste es muy recurrente es porque realmente es verdad. Y siempre hay este chiste de que todos los cristianos son ex drogadictos, ex ladrones, Que encontraron el camino de Dios. Y pues aquí pues era un caso similar. Pero Miren Rodríguez fue a Aldama, un pueblito de aproximadamente 13,000 habitantes, y visitó a la abuela del muchacho. Con un suspiro, la anciana le dijo que el muchacho siempre anduvo en problemas, pero que al menos ahora iba a la iglesia. Por supuesto, Rodríguez comenzó a asistir a las reuniones religiosas y ahí la encontró. Cuando la policía llegó y lo detuvo dentro de la iglesia, los feligreses apenas podían creerlo. Recordó su familia. Uno le pidió que le mencia a Rodríguez y ella se rió. Eso fue eso, o sea, se me hace un aplauso esa actitud. O sea, ¿cómo, con qué cara, qué tan cínico Descarado. tienes que ser para que tú sabes que lastimaste a esa persona? O sea, indirectamente, al matar a su hija, al dañarla, la lastimaste. Que le digas, ten piedad. No. Y además, o sea, ella se ríe y le responde, ¿dónde estaba tu compasión cuando mataron a mi hija? Sí, claro, o sea, es que, o sea, Muy buenos cuando, para hacer, pero sí, o no sea, para, exacto, cuando están del lado de la para parte responder. como agresores, ahí sí, ¿no? No hay Sí, piedad ni nada, pero cuando están como en la parte como víctima, son las más cobardes también. claro. El esposo de Rodríguez se convirtió en otra persona después de la desaparición de Karen. Él solía ser alguien muy alegre y ahora rara vez salía de la casa. Poco a poco se fue transformando tanto física como emocionalmente hasta que sus hijos apenas lo reconocían. Para Miriam, la búsqueda de justicia era un escape del dolor. Ups, No, no te problemas preocupes, no te técnicos. preocupes. Pero le costó un precio alto. Su campaña pública no solo amenazaba a unos cuantos secuestradores, amenazaba el orden de las cosas en San Fernando. A menudo sus amigos se preocupaban y le advertían que la cosa estaba yendo demasiado lejos.
Porque aquí además, imagínate, o sea, ella estaba agarrando fuerza mediática. La gente empezaba a hablar de esta mujer. O sea, no solo era como que a los secuestradores. Me imagino que era contra la policía, que era contra el alcalde, el Claro. O sea, gobernador. estaba a un pasito de crear una revolución. Es decir, yo imagino que pudo, o sea, pudo haber sido, ¿no? Claro En que sí. estos, vamos a decir, como momentos de la historia en los que una pequeña acción pudo haber cambiado completamente el resultado. El Yo creo que curso de aquí, toda una ciudad o pueblo, no sé qué y es además lo pero más importante es que debió haber pasado, o sea, sinceramente yo creo que debió haber llegado esto un poco más lejos. No me importa si me matan, le dijo una vez Rodríguez a Saldívar Villasencio. Me morí el día que mataron a mi hija. Yo quiero terminar con esto. Me voy a llevar a la gente que le hizo daño a mi hija y ellas me pueden hacer lo que quieran. O sea, Miriam estaba decidida a cumplir su venganza. Fíjate que yo, en el título seguramente va a aparecer como Miriam Rodríguez, la Mujer Maravilla mexicana, pero ya siento que es más como Batman, ¿no? O sea, siento que es más la Batman justiciera. mexicano, o sea, más, sí, o sea, como que a raíz de Claro, una pero muerte, qué valentía, ¿no? O sea, el también entender que a veces uno tiene que ceder hasta su vida para generar un cambio. ¿Qué tan dispuesto estás a dar y para yo creo que lograr ese también objetivo, ¿no? sin justificar y sin defender la violencia, porque pues, o sea, no, en el caso de que Miriam haya recurrido a violencia para algunos de lo que hizo, sin caer en eso, también es un gran ejemplo sobre todo en ese momento de la vida que tenemos este dilema de pleito de toda la vida de hombres, mujeres, de demostrar que las mujeres, o sea, yo nunca he escuchado una historia de un hombre que haga algo similar, ¿no? También podemos. Y que las mujeres también pueden y que yo siento que así son los ejemplos de que las mujeres deben mostrar, ¿no? Repito, si bien no la violencia y todo, pero sí con esto, o sea, porque de repente entiendo las marchas por qué funcionan, hay que hacerse notar, hay que hacerse Sí, ¿no? mostrar Y que, demostrar esa valentía de que no me importa qué tan intimidante pueda ser o qué tanto riesgo pienses que voy a correr, yo voy a hacer las mismas cosas que tú estás dispuesto a sí, sobre hacer todo para mostrar tu este frente objetivo. unido de cada vez somos más, ¿no? De cada vez más Esa gente unión, nos apoya. Pero pues yo siento que muchas veces también hay veces que se queda sola en eso, ¿no? O sea, de que tal vez la típica chica que sí critica en redes sociales, pero hasta ahí llega. Y de repente vienen casos como Miriam Rodríguez, que más que aparentar, actúa. sí, Y viene y da un golpe en seco en la mesa y creo que rompe. ese tema también es muy complejo, ¿no? El ser activista de pantalla o ser un activista real, ¿no? Pero es lo que te digo, es estar consciente de que tú como mujer, una vez que das un paso al activismo en contra de la violencia femenina, significa que estás poniendo en riesgo tu vida. Sí, claro, y, o sea, y en general, tu familia Sí, y sí, sí, todo, claro. ¿no? Pero es eso, ¿no? Es esa moneda a cambio. O sea, luchar por nuestra libertad es arriesgar nuestra vida. Y fíjate que, curiosamente, en marzo del 2017, casi 2 docenas de convictos escaparon del penal de Ciudad Victoria, donde estaban los asesinos de Karen, gracias a los esfuerzos de su mamá. Rodríguez se preocupó y le pidió protección al gobierno. La policía dijo que enviaría patrullas de manera periódica a su casa y trabajo. La familia no estaba conforme con esa respuesta, pero ella no dejó que eso la detuviera. Miriam se fracturó el pie persiguiendo uno de sus objetivos en la lista, una muchacha que se había ido a trabajar como niñera a Ciudad Victoria. Como acostumbrada, Rodríguez pasó días estacionado fuera de la casa de la familia, esperando a que la joven saliera. Orinaba en vasos y agotó la batería de su coche escuchando la radio en la oscuridad. Luis dijo que tuvo que ir escondidas a la cuadra, Luis era el hijo, les recuerdo nada más, para pasarle corriente. Cuando la policía por fin detuvo a la muchacha, Rodríguez corrió, pero pues se tropezó y en esa caída se fracturó el pie. Y aquí yo quiero que llegue a la parte más triste pues de esta historia, de este caso que les traigo. Ya que eran las 10:21 de la noche y que como chiste, yo podría decir que como chiste del destino, era un 10 de mayo, un día de las madres del 2017, cuando Rodríguez se encaminaba a su casa. Había regresado con su esposo a vivir a la casa anaranjada en la misma donde Karen había residido. Se estacionó en la calle y se bajó cojeando. Caminaba despacio por su dirección. Cuando una camioneta Nissan blanca que llevaba 3 hombres que habían escapado de la cárcel se acercó despacio detrás de ella. Según el informe policial, le dieron 13 disparos. La muerte encarnaba la impunidad que afecta la vida diaria en México y el gobierno batalló para reaccionar. En unos meses, en unos meses 2 de los culpables fueron detenidos y uno tercero fue abatido en una balacera. Mientras los que ordenaron su asesinato, que temían más por su activismo que por las consecuencias de matarlas,
siguen protegidos en secreto. Luis, el hijo de Miriam, tomó el liderazgo del colectivo fundado por su madre, pero el movimiento pues poco a poco fue agarrando fuerza, ¿no? En ausencia de ella, ya que pues básicamente ella era pues la voz, era la imagen, ya le hizo perderse, pues se fueron, ¿no? Algunos se fueron y crearon sus propios grupos, y otros cayeron en un abismo de silencio, callados por el asesinato. En junio de ese año, casi un mes después de la muerte de Miriam, funcionarios del estado de Veracruz, que seguían una pista con información que Miriam les había dado, arrestaron a otra sospechosa en el caso de Karen. La mujer había golpeado y torturado a Karen durante el secuestro. La colgó como un saco de box y le dio de puñetazos. O sea, eso ya es yo siento ya es tener algo en la cabeza, o sea, ya estar mal. Cualquier forma de maltrato ya es tener algo en la cabeza, ¿no? Bueno, después del secuestro, esta mujer huye a Veracruz, donde manejaba un taxi y criaba a su hijito. Miren, ya la había localizado y pues después de su muerte, pues sí consiguió que la arresten, ¿no? Y pues, ¿qué te pareció la historia, Gres? Pues ¿Habías leído algo de esto? ¿Conocías algo? ¿Lo habías escuchado? de Miriam no, Miriam Rodríguez. pero digo, historias como estas las tenemos a diario aquí en México. Tristemente, cada vez se escuchan más en las ciudades donde estamos, hasta en Mérida ya ni siquiera es una ciudad que se salva. Si no mal recuerdo, un caso muy similar fue el de la mamá de Marcela, ¿no? Ese, igual llegó, o sea, la mujer llegó a tener cierta fuerza, hay un movimiento Sí, alrededor de de hecho hay ella. un documental que acaba de salir que... Ah, no, ese es de Marisela, siempre las confundo. Pero pues bueno, te digo igual, con igual importancia hay un documental en Netflix que se llama Las tres muertes de Marisela, que es una mamá a la que le matan 3 hijas y lo mismo, el gobierno no responde y ella busca hacer justicia. Igual es muy recomendable, pero se me hace tan impactante la periodicidad con la que nos toca leer estos artículos a nosotras, ¿no? Y creo que si a ustedes bien como hombres no les toca, a nosotras desde chicas nos toca crecer con el... Imagínate que tus papás de niña te sientan y te dicen, ok, Grecia, mira, eso es lo que tienes que hacer si algún día te intentan secuestrar. Y es como, grita con todas tus Sí, claro, fuerzas, grita debe las ser complicado. características, pero es crecer con eso. O sea, está No, y normalizado que además, crezcamos con yo tengo clases una de qué hacer si hermanita te a la que secuestran. le llevo 9 años, o sea, yo Claro. tengo 30 y ella tiene pues 21, pero pues de esta diferencia, claramente cuando ella tenía, no sé, aproximadamente unos 5 o 6 años, pues yo estaba entre los 14 15, o sea, ya era un poco más grande. Entonces a mí sí me tocaba que mi hermanita en sus primeros años de la primaria, ¿no? Primero, segundo de primaria, el camino a la escuela con mi mamá era diciéndole, si una persona te lleva el baño, o sea, digo, y tal vez lo entendía, pero no lo entendía, ¿no? Ahorita que me pongo a pensar en ello, tengo más conciencia, pero igual era una niña chica la que, o sea, ¿por qué el primer acercamiento con la sexualidad tendría que ser para algo negativo Claro, en vez de claro, para algo claro. positivo, ¿no? Y para nosotras es desde que estamos en kinder, ¿me explico? O sea, te lo digo, venimos a este mundo que parece para correr peligro y cuidarnos, ¿no? Que es obviamente todo lo que queremos romper y porque ahora se hace ruido y demás. Pero sí es algo súper inquietante ahora que a mí me toca jugar un poco este papel con mis sobrinas, de sentarme y es muy doloroso sentarte con ellas y decirles, a veces puede haber hombres malos que convivan contigo y son malos porque pueden hacerte esto, lo otro y lo otro y lo otro y esto no está permitido y aunque te obliguen, si tú no quieres, no va, o sea, Claro, nada, claro. ¿no? Y es muy complicado hablarle a la niñez de esa forma y no poder Y más erradicar porque me eso. imagino que como niñas, ¿no? Como niñas pequeñas, con esta inocencia, con esta ingenuidad, pues muchas veces también hasta preguntan, ¿pero por qué? ¿Por qué lo hacen? O sea, ¿por qué si saben que está mal lo hacen? Y no sabes qué responder. O sea, mucho tiempo hemos respondido como, pues es que hay gente así, o sea, hay gente mala. Bueno, y para antes de pasar ya a la parte final, a la despedida, digo, pues obviamente la gente mala, ¿no? La gente que, pues, algunos tal vez con alguna historia difícil, alguna historia triste, que no lo justifica, pero pues nos puede hacer entenderlos un poco más, ¿no? Habrá quienes simplemente nacen malos, ¿no? Ellos vamos a hacerlos a un lado, porque pues yo creo que no hay mensaje, no creo que no hay palabras que les haga llegar a ellos una razón. Pero yo me imagino que habrán otras personas, tanto hombres como mujeres en general, que
que no saben, ¿no? O que no saben, pero no porque no estén informados, sino porque pasan tantas cosas alrededor del tema, tanto positivo como negativo, que se quedan como en esa área gris, como que se quedan en ese, pues yo no me meto en problemas y no me interesa saber. O sea, obviamente un poquito tal vez más enfocado a los hombres que viven en esta área gris. Como, pues ahora sí que como mujer, como, ¿qué palabras o qué mensaje le dirías? Sobre todo en estos casos, ¿no? Que creo que es demasiada violencia, que creo que es demasiado, como decíamos, ponerle precio a la vida y sobre todo a que hay veces que las mujeres siento que son violentadas solo porque sí. O sea, que ni siquiera es porque hizo algo malo. Es porque eres mujer. Pues porque pasaste y estoy de malas y tú tuviste la mala suerte de pasar en esta calle. Y sí, mira que esa plática la he discutido incontables veces porque hace como un año yo entré en una desesperación fatal de por qué tenemos que ser nosotras las que nos sentemos a enseñarles a los hombres qué está mal de todo lo que hacen, ¿no? Claro. Pero después me rebotaron con la respuesta de, bueno, tú parece que nosotros tenemos las cosas más claras, pero no, así como a ti de chica te dicen cuídate de esto, a nosotros de chicos nos dicen haz esto y haz esto y haz esto y está bien, ¿no? Y tienes razón y creo que los cambios empiezan en los círculos más comunes y casuales como tus amistades o tu familia. Claro. Entonces siento que hay que empezar a normalizar en las pláticas, en las pedas, en los trabajos, ese tipo de temas pequeños de, oye, ¿alguna vez le has gritado a alguna chica en la calle? Sí, oye, pero ¿por qué? O sea, y tirarlo así sin afán de regañar, sin afán de nada, simplemente hablando y hablando y hablando y repitiendo, se aprende. Sí, claro, sí, por supuesto. Entonces, siento que hacia allá debemos ir y las mujeres también debemos como bajar un poquito el muro que hemos estado construyendo como si estuviéramos en contra de ustedes y decir, bueno, si yo tengo la capacidad de poder mostrarte esta otra perspectiva y pedirla para mí, pues lo voy a hacer. O sea, si empiezas conmigo, luego lo vas a hacer con alguien más, porque ¿no? yo creo que realmente aquí la batalla, por decirlo de una manera, no es de hombres contra mujeres, sino es como de gente buena contra gente mala, porque gente mala la hay de todos colores, de todos sabores, de todas formas, ¿no? O sea, no necesariamente un género. Y pues lamentablemente el tiempo en internet es muy caro, Gres. Pues este es un programa de bajo presupuesto y no nos alcanza para más. Pero por favor, yo le quiero recordar que antes de irse, no olvide pues darle like, ¿no? Suscribirse, partirlo y compartirlo con todos sus amigos y conocidos para que así esta comunidad crezca y más gente podamos seguir hablando de estos temas que tanto nos gustan. Yo les deseo muy bonito día, muy bonita tarde o muy bonita noche, porque no importa la hora en la que usted escuche este programa, lo importante es que lo escuche y pues yo quiero terminar con un aplauso para Gres por ser una magnífica invitada, prácticamente se entrevista sola y pues nos vemos el próximo martes. Gracias, bye. Adiós. Yo quería toser.